Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Santa Margarita de Escocia, madre y reina de su pueblo. Contemplemos al mismo tiempo el corazón real y maternal, lleno de fe e idealismo, de una reina elegida por Dios para reflejar de algún modo a María Santísima con su pueblo, Santa Margarita de Escocia. Comencemos la narración volviendo nuestra mirada a cierta noche del año 1066. Una espantosa tempestad agita el mar del norte. En medio de las aguas que rugen y espuman, se puede distinguir una frágil embarcación haciendo todos sus esfuerzos para mantenerse a flote. Sus tripulantes son de estirpe real, en ella viaja la princesa Ágata, viuda del príncipe Eduardo, acompañada por sus hijos Edgar y Margarita. El fallecido príncipe nació en el año 1016 en Inglaterra durante el reinado de su padre, Edmundo Brazo de Hierro. Era todavía un bebé cuando Canuto el Grande invadió su país y lo deportó a Suecia. Más tarde fue conducido a Kiev y desde allí acabó viajando a Hungría, donde se casó con la princesa Ágata, pariente cercana de San Esteban. De ahí proviene el apodo con el que se conoció en la historia, Eduardo el Exiliado. Tenía alrededor de 40 años cuando San Eduardo el Confesor lo llamó para convertirlo en su heredero y sucesor en el trono de Inglaterra. En 1057 estaba él de vuelta en la patria natal, acompañado por su esposa y sus 2 hijos, pero, pocos días después de haber llegado, falleció. Cuando, en 1066, también San Eduardo partió para la eternidad, las convulsiones ocurridas en el reino obligaron a la princesa Ágata a huir para la región de Northumbria, bien al norte de Inglaterra. Viéndose viuda y desamparada en tierra extranjera, decidió regresar al continente con sus hijos y embarcó con ese fin en la desafortunada nave. Impotentes en sus esfuerzos contra el mar bravío, los viajeros buscaban desesperadamente un lugar donde refugiarse. Acabaron, por fin, logrando atracar con mucha dificultad en el estuario del río Ford, cerca del actual Edimburgo. El barco, en lugar de seguir el rumbo previsto, había sido empujado al norte por la tormenta. Se convierte en reina de Escocia. El soberano escocés, Malcolm III, acogió a la noble familia en su palacio y la trató con la mayor simpatía y benevolencia. Admirado por la virtud de Margarita, decidió casarse con ella, y la joven, aunque tenía el deseo de consagrar su vida a Dios, acabó por aceptar. Tenía unos 20 años. De este modo, en la tierra se convirtió en reina de la nación escocesa, mientras que, desde el cielo, la Virgen Santísima parecía haberla elegido como madre y protectora de un pueblo que se mostraba abierto a las sublimidades de la fe. Se diría que la Virgen quiso poner antes en manos de Santa Margarita todas las gracias que derramaría sobre aquellos hijos suyos. Bajo la influencia de Santa Margarita, Escocia vivió el periodo más feliz de su historia. Se consolidaron costumbres e instituyeron leyes que incentivaban la observancia de los preceptos de la Iglesia y, bajo esa base moral, el pueblo escocés alcanzó notable prosperidad social. Venerada como madre por su pueblo. Nos cuenta Turgot de Durham, obispo de Saint Andrews, confesor y principal biógrafo de la reina, que en la persona de la soberana se aliaban la operosidad y la contemplación, la elevación de espíritu y un atilado sentido de las cosas prácticas, una inteligencia brillante y una afabilidad que llevaba a los últimos de sus súbditos a venerarla no solo como reina, sino también como madre. Con su modestia, suavidad de ánimo y constante disposición benévola, ella atraía grandes y pequeños, inspiraba respeto y obediencia a los hombres letrados, religiosos o incluso en la gente sencilla y sin instrucción, uniendo el reino en torno a sí, para después conducir a todos a la virtud y a la práctica de los mandamientos y enseñarles a ser devotos hijos de la Santa Iglesia Católica. Nunca dejaba de atender a quien recurría a su protección, escuchando no solo a los que venían a pedirle, sino a cualquiera que quisiera confiarle sus dificultades, tristezas y pruebas. Para ayudar a los necesitados, ella no media esfuerzos, vendiendo incluso sus joyas personales cuando no podía disponer del tesoro real. Durante la Cuaresma, acogía en el castillo a 300 pobres por día y atendía todas sus necesidades, curando sus heridas con sus propias manos. Los alimentaba en su mesa, colocando a los hombres de un lado del salón, junto a su marido, mientras ella se sentaba con las mujeres en el ala opuesta, excelente formadora de buenas costumbres. Además de la fuerza de influencia propia a la virtud, la reina orientaba a sus súbditos en el camino del bien dando el ejemplo de una piedad ardiente y celosa por todo lo que concernía a la Santa Iglesia. Así,
era conocida por todo su gran inclinación a la oración y a la lectura de las Sagradas Escrituras y, sobre todo, su devoción a la Santa Misa. Asistía a 5 o 6 celebraciones al día, y se empeñaba tanto en perfeccionar todo lo que concernía al sacrificio del altar, que sus aposentos en el castillo más parecían depósitos de paramentos y vasos sagrados. Lejos de querer estimular la vanidad o ostentación, ella se preocupaba con esas cuestiones por conocer bien cuanto las buenas costumbres, una forma digna de vestir y la elevación en el trato social contribuyen a la formación de una mentalidad ordenada y respetuosa, sobre la cual reposa la paz. Hay historiadores que atribuyen a Santa Margarita la creación del tartán, característico tejido de lana, usado hasta el día de hoy, cuyos colores y patrones varían según el clan o la región a la que se pertenezca. Respetada y admirada por el rey. Sin duda, todo ese celo de Santa Margarita se inclinaba, antes que nadie, sobre el propio rey. Era su deber como esposa apoyarlo y ayudarlo a crecer en la vida espiritual, pero esa era también su obligación como reina. Cuanto más avance el gobernante por las sendas de la santidad, mayores serán sus posibilidades de inducir a sus subordinados a imitarlo. Así, ella fue enseñando al rudo rey Malcolm a rezar y a gobernar con verdadera justicia. Su marido la amaba y temía ofenderla, tal era el respeto que las virtudes de ella le infundían. Que mis hijos amen y teman a Dios. La pareja tuvo 8 hijos y Santa Margarita no escatimó esfuerzos para educarlos, estando siempre vigilante sobre las malas inclinaciones que despuntan ya a temprana edad. Al alcanzar la edad adulta, la vida de los hijos de Santa Margarita fue digna de la grandeza de sus antepasados. 3 de ellos se convirtieron en reyes de Escocia, haciendo que por 200 años el país fuera gobernado por hijos, nietos y bisnietos de la Santa Reina. Sabiduría y equilibrio hasta el final. Durante 6 meses Margarita convaleció, pudiendo pocas veces levantarse de la cama. Cada día sus dolores aumentaban, pero ella todo soportaba con paciencia y oración. No reclamaba, y permanecía siempre serena. En aquella época el rey Malcolm tuvo que ir a la guerra contra Guillermo el Conquistador, y pereció en el combate, junto con su hijo primogénito, Eduardo. Se cuenta que Margarita supo, a distancia, lo que sucedía, pues aquella tarde ella quedó muy triste, sin ninguna razón aparente, y en cierto momento dijo, suspirando, tal vez en este día una pesada calamidad caiga sobre el reino de Escocia, como no hubo en muchos años pasados. 4 días después, su hijo Edgar regresó de la batalla. Al entrar en el cuarto de su madre, ella le preguntó, ¿va todo bien con el rey y con mi Edward? Edgar respondió, vuestro esposo y vuestro hijo han muerto. Alzando los ojos hacia el cielo, ella replicó, alabanza y bendiciones a ti, Dios Todopoderoso, que has creído justo hacerme sufrir tan amarga angustia en el momento de mi partida, para limpiarme en alguna medida de la corrupción de mis pecados. Y tú, Señor Jesucristo, que por la voluntad del Padre redimiste al mundo por tu muerte, líbrame. Diciendo estas palabras, entregó su alma a Dios. Asterisco, asterisco, asterisco. La vida de Santa Margarita se presenta ante nuestros ojos como una continuación ininterrumpida de actos de virtud, premiados por Dios con la felicidad y el éxito. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿no sufrió ella terribles pruebas de alma, desconocidas por aquellos que la rodeaban? ¿No fue este holocausto interior el incienso de suavísimo olor lo que le dio la conversión y santificación de su pueblo? No lo sabemos. Sin embargo, si Santa Margarita atravesó los siglos como modelo de madre y reina, espejo de las virtudes de María Santísima, de algún modo ella debe haber llevado, en lo íntimo de su corazón, la dura, negra y fría cruz de Cristo. Por su amor al Divino Maestro, por el deseo de imitarlo y de hacer que la preciosísima sangre del Redentor transformara a sus súbditos, la virtuosa reina de Escocia vierte aún hoy el resplandor propio a las almas de una grandeza inusual. Santa Margarita de Escocia, madre y reina de su pueblo. Contemplemos al mismo tiempo el corazón real y maternal, lleno de fe e idealismo, de una reina elegida por Dios para reflejar de algún modo a María Santísima con su pueblo, Santa Margarita de Escocia. Santa Margarita de Escocia. Comencemos la narración volviendo nuestra mirada a cierta noche del año 1066. Una espantosa tempestad agita el mar del norte. En medio de las aguas que rugen y espuman, se puede distinguir una frágil embarcación haciendo todos sus esfuerzos para mantenerse a flote. Sus tripulantes son de estirpe real, en ella viaja la princesa Ágata, viuda del príncipe Eduardo, acompañada por sus hijos Edgar y Margarita. El fallecido príncipe nació en el año 1016 en Inglaterra durante el reinado de su padre, Edmundo Brazo de Hierro.
Era todavía un bebé cuando Canuto el Grande invadió su país y lo deportó a Suecia. Más tarde fue conducido a Kiev y desde allí acabó viajando a Hungría, donde se casó con la princesa Ágata, pariente cercana de San Esteban. De ahí proviene el apodo con el que se conoció en la historia, Eduardo el Exiliado. Tenía alrededor de 40 años cuando San Eduardo el Confesor lo llamó para convertirlo en su heredero y sucesor en el trono de Inglaterra. En 1057 estaba él de vuelta en la patria natal, acompañado por su esposa y sus 2 hijos, pero, pocos días después de haber llegado, falleció. Cuando, en 1066, también San Eduardo partió para la eternidad, las convulsiones ocurridas en el reino obligaron a la princesa Ágata a huir para la región de Northumbria, bien al norte de Inglaterra. Viéndose viuda y desamparada en tierra extranjera, decidió regresar al continente con sus hijos y embarcó con ese fin en la desafortunada nave. Impotentes en sus esfuerzos contra el mar bravío, los viajeros buscaban desesperadamente un lugar donde refugiarse. Acabaron, por fin, logrando atracar con mucha dificultad en el estuario del río Ford, cerca del actual Edimburgo. El barco, en lugar de seguir el rumbo previsto, había sido empujado al norte por la tormenta. Se convierte en reina de Escocia. El soberano escocés, Malcolm III, acogió a la noble familia en su palacio y la trató con la mayor simpatía y benevolencia. Admirado por la virtud de Margarita, decidió casarse con ella, y la joven, aunque tenía el deseo de consagrar su vida a Dios, acabó por aceptar. Tenía unos 20 años. De este modo, en la tierra se convirtió en reina de la nación escocesa, mientras que, desde el cielo, la Virgen Santísima parecía haberla elegido como madre y protectora de un pueblo que se mostraba abierto a las sublimidades de la fe. Se diría que la Virgen quiso poner antes en manos de Santa Margarita todas las gracias que derramaría sobre aquellos hijos suyos. Bajo la influencia de Santa Margarita, Escocia vivió el periodo más feliz de su historia. Se consolidaron costumbres e instituyeron leyes que incentivaban la observancia de los preceptos de la Iglesia. Bajo esa base moral, el pueblo escocés alcanzó notable prosperidad social. Venerada como madre por su pueblo, nos cuenta Turgot de Durham, obispo de Saint Andrews, confesor y principal biógrafo de la reina, que en la persona de la soberana se aliaban la operosidad y la contemplación, la elevación de espíritu y un atilado sentido de las cosas prácticas, una inteligencia brillante y una afabilidad que llevaba a los últimos de sus súbditos a venerarla no solo como reina, sino también como madre. Con su modestia, suavidad de ánimo y constante disposición benévola, ella atraía grandes y pequeños, inspiraba respeto y obediencia a los hombres letrados, religiosos o incluso en la gente sencilla y sin instrucción, uniendo el reino en torno a sí, para después conducir a todos a la virtud y a la práctica de los mandamientos y enseñarles a ser devotos hijos de la Santa Iglesia Católica. Nunca dejaba de atender a quien recurría a su protección, escuchando no solo a los que venían a pedirle, sino a cualquiera que quisiera confiarle sus dificultades, tristezas y pruebas. Para ayudar a los necesitados, ella no media esfuerzos, vendiendo incluso sus joyas personales cuando no podía disponer del tesoro real. Durante la Cuaresma, acogía en el castillo a 300 pobres por día y atendía todas sus necesidades, curando sus heridas con sus propias manos. Los alimentaba en su mesa, colocando a los hombres de un lado del salón, junto a su marido, mientras ella se sentaba con las mujeres en el ala opuesta. Excelente formadora de buenas costumbres. Además de la fuerza de influencia propia a la virtud, la reina orientaba a sus súbditos en el camino del bien dando el ejemplo de una piedad ardiente y celosa por todo lo que concernía a la Santa Iglesia. Así, era conocida por todos su gran inclinación a la oración y a la lectura de las Sagradas Escrituras y, sobre todo, su devoción a la Santa Misa. Asistía a 5 o 6 celebraciones al día, y se empeñaba tanto en perfeccionar todo lo que concernía al sacrificio del altar, que sus aposentos en el castillo más parecían depósitos de paramentos y vasos sagrados. Lejos de querer estimular la vanidad o ostentación, ella se preocupaba con esas cuestiones por conocer bien cuanto las buenas costumbres, una forma digna de vestir y la elevación en el trato social contribuyen a la formación de una mentalidad ordenada y respetuosa, sobre la cual reposa la paz. Hay historiadores que atribuyen a Santa Margarita la creación del tartán, característico tejido de lana, usado hasta el día de hoy, cuyos colores y patrones varían según el clan o la región a la que se pertenezca. Respetada y admirada por el rey. Sin duda, todo ese celo de Santa Margarita se inclinaba, antes que nadie, sobre el propio rey. Era su deber como esposa apoyarlo y ayudarlo a crecer en la vida espiritual, pero esa era también su obligación como reina.
Cuanto más avance el gobernante por las sendas de la santidad, mayores serán sus posibilidades de inducir a sus subordinados a imitarlo. Así, ella fue enseñando al rudo rey Malcolm a rezar y a gobernar con verdadera justicia. Su marido la amaba y temía ofenderla, tal era el respeto que las virtudes de ella le infundían. Que mis hijos amen y teman a Dios. La pareja tuvo 8 hijos y Santa Margarita no escatimó esfuerzos para educarlos, estando siempre vigilante sobre las malas inclinaciones que despuntan ya a temprana edad. Al alcanzar la edad adulta, la vida de los hijos de Santa Margarita fue digna de la grandeza de sus antepasados. 3 de ellos se convirtieron en reyes de Escocia, haciendo que por 200 años el país fuera gobernado por hijos, nietos y bisnietos de la Santa Reina. Sabiduría y equilibrio hasta el final. Durante 6 meses Margarita convaleció, pudiendo pocas veces levantarse de la cama. Cada día sus dolores aumentaban, pero ella todo soportaba con paciencia y oración. No reclamaba, y permanecía siempre serena. En aquella época el rey Malcolm tuvo que ir a la guerra contra Guillermo el Conquistador, y pereció en el combate, junto con su hijo primogénito, Eduardo. Se cuenta que Margarita supo, a distancia, lo que sucedía, pues aquella tarde ella quedó muy triste, sin ninguna razón aparente, y en cierto momento dijo, suspirando, tal vez en este día una pesada calamidad caiga sobre el reino de Escocia, como no hubo en muchos años pasados. 4 días después, su hijo Edgar regresó de la batalla. Al entrar en el cuarto de su madre, ella le preguntó, ¿va todo bien con el rey y con mi Edward? Edgar respondió, vuestro esposo y vuestro hijo han muerto. Alzando los ojos hacia el cielo, ella replicó, alabanza y bendiciones a ti, Dios Todopoderoso, que has creído justo hacerme sufrir tan amarga angustia en el momento de mi partida, para limpiarme en alguna medida de la corrupción de mis pecados. Y tú, Señor Jesucristo, que por la voluntad del Padre redimiste al mundo por tu muerte, líbrame. Diciendo estas palabras, entregó su alma a Dios. Asterisco, asterisco, asterisco. La vida de Santa Margarita se presenta ante nuestros ojos como una continuación ininterrumpida de actos de virtud, premiados por Dios con la felicidad y el éxito. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿no sufrió ella terribles pruebas de alma, desconocidas por aquellos que la rodeaban? ¿No fue este holocausto interior el incienso de suavísimo olor lo que le dio la conversión y santificación de su pueblo? No lo sabemos. Sin embargo, si Santa Margarita atravesó los siglos como modelo de madre y reina, espejo de las virtudes de María Santísima, de algún modo ella debe haber llevado, en lo íntimo de su corazón, la dura, negra y fría cruz de Cristo. Por su amor al Divino Maestro, por el deseo de imitarlo y de hacer que la preciosísima sangre del Redentor transformara a sus súbditos, la virtuosa reina de Escocia vierte aún hoy el resplandor propio a las almas de una grandeza inusual. Oración a Santa Margarita de Escocia. Santa Margarita de Escocia, tú que has sido ejemplo de fe y virtud, nos enseña a vivir según la voluntad de Dios y a practicar la caridad y la bondad en cada momento de nuestras vidas. Intercede por nosotros ante el Señor, para que tengamos fuerza y coraje para afrontar las dificultades y para ser instrumentos de amor y compasión en el mundo. Santa Margarita, modelo de piedad, nos ayuda a crecer en santidad y a seguir los pasos de Cristo con un corazón generoso y lleno de fe.